Relacionado con el video anterior donde demostramos que la derivada de seno es coseno, ahora vamos a demostrar que la derivada de la función trigonométrica coseno equivale a menos seno de x. Por lo tanto, vamos a partir de la función f de x igual a coseno de x y utilizamos la definición de derivada, es decir, el proceso de los 4 pasos. Entonces, en primer lugar, vamos a evaluar nuestra función en x más h. Esto quiere decir que tendremos coseno de x más h. Aquí vamos a utilizar una identidad trigonométrica que es la identidad de coseno de una suma de ángulos. El coseno de una suma de ángulos equivale a coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es a esta evaluación de la función en x más h, le vamos a restar la función en x, es decir, la función original. En otras palabras, a lo que ya teníamos en el primer paso, le vamos a restar nuestra función f. Es decir, aquí tenemos que poner menos coseno de x. Y ahora vamos a hacer una factorización. En el primer término y en el tercer término tenemos un factor común que es coseno de x. Sin embargo, lo vamos a factorizar negativo para que el tercer término en la factorización del menos coseno de x nos quede positivo, es decir, nos queda un 1 positivo en el paréntesis de la factorización, y el otro por ser un término positivo, al estar factorizando un coseno negativo, cambiaría a menos con lo sobrante que es el factor de coseno de h. El segundo término no se afecta, por lo tanto lo pasamos tal como está, menos seno de x por seno de h. En el tercer paso vamos a dividir esta diferencia de f evaluada en x más h menos f en x sobre el valor de h. Entonces, la cantidad que nos había quedado ya con la factorización de menos coseno de x por 1 menos coseno de h menos seno de x por seno de h, todo se divide sobre h. Y antes de pasar al cuarto y último paso, que es donde obtenemos el límite cuando h tiende a 0, vamos a hacer una división término a término, como lo hicimos también en la demostración para la fórmula de derivada de seno, e incluso esa división término a término de una vez la hacemos con la agrupación conveniente. Entonces el factor de menos coseno de x lo dejamos apartado y el 1 menos coseno de h lo agrupamos con el h que está dividiendo en un paréntesis. Entonces 1 menos coseno de h sobre h. En el siguiente término, de la misma forma, vamos a hacer la división término a término. Sin embargo, el factor de menos seno de x lo dejamos apartado y en un paréntesis agrupamos la fracción seno de h sobre h. Es en este punto donde aplicamos el límite de toda la fracción cuando h tiende a 0, es decir, de la fracción que ya vimos equivale a todo esto. Sin embargo, dado que la variable de el límite es h y no x, como vimos en el caso anterior, los factores de menos coseno de x y de menos seno de x no se verán afectados por el límite. En este sentido, cuando apliquemos el límite, saldrían, es decir, va a quedar menos coseno de x multiplicado por el límite de lo que está en el paréntesis. Eso sí queda afectado por el límite, dado que es 1 menos coseno de h sobre h. En el siguiente término, el menos seno de x sale del límite. Otra forma de verlo es por teorema de límites. Como seno de x, la variable x no está afectado por h,
se vería como una constante y el límite de una constante es la constante misma. Eso queda multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Ya vimos entonces que estos límites que se emplearon también en la demostración anterior equivalen respectivamente a 0 y a 1. En este sentido, el primer término sería menos coseno de x por 0, eso vale 0, y el segundo sería menos seno de x por 1, que quedaría como resultado menos seno de x. Y como esto es la derivada en sí, con esto ya estamos demostrando que la derivada con respecto a x de la función coseno equivale a menos seno de x.